El llamado de María y su respuesta al ángel Gabriel. María era una joven humilde, viviendo en Nazaret, cuando el ángel Gabriel se le apareció con una noticia que cambiaría la historia de la humanidad. A pesar de lo abrumador del mensaje, que le anunciaba que sería la madre del Salvador, ella respondió con humildad y fe. A menudo, en nuestra vida, también recibimos llamadas de Papá en el cielo que pueden parecer difíciles de comprender. La clave está en confiar, como lo hizo María, en el plan de Dios, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. ¿Cómo reaccionarías si te encontrases en una situación similar? A veces, la fe implica dar un salto al vacío. María no solo aceptó el llamado de Dios, sino que lo hizo con una entrega total. Esta joven no tenía todas las respuestas ni garantías de cómo sería su vida a partir de ese momento, pero confió plenamente en la palabra del Señor. Del mismo modo, cuando enfrentamos incertidumbre o desconfianza, debemos recordar el ejemplo de María y entregarnos completamente a la voluntad de Dios. Si te encuentras en una encrucijada, una buena acción es recurrir a la oración constante, pidiendo guía y fortaleza, como lo hizo María. Su sí al ángel no solo fue un acto de obediencia, sino de amor y esperanza en el plan de Yeshua para salvar a la humanidad. Esta confianza inquebrantable es un modelo de vida cristiana que podemos aplicar a nuestra relación con Papá en el cielo. Así como María se convirtió en parte esencial del plan divino, nosotros también podemos cumplir un propósito mayor, si seguimos el ejemplo de confianza que ella mostró. El viaje de María a Belén y el nacimiento de Jesús. Cuando María y José emprendieron el largo viaje hacia Belén, no sabían lo que encontrarían al llegar. La promesa de que María daría a luz al Salvador no se manifestó en un palacio, sino en un humilde pesebre. A veces, la vida también nos lleva por caminos inesperados, donde nuestras expectativas y la realidad chocan. Sin embargo, así como María confió en Papá en el cielo, podemos confiar en que incluso en los momentos más humildes, hay un propósito mayor. ¿Estás dispuesto a ver la grandeza en las pequeñas cosas que te rodean? El viaje a Belén no fue fácil. María, embarazada y cansada, pudo haberse sentido desesperada al no encontrar lugar para quedarse, pero su fe no flaqueó. En nuestras vidas, cuando nos enfrentamos a circunstancias difíciles, debemos recordar la perseverancia de María y José. Si sientes que tus caminos son difíciles, busca refugio en la oración, confiando en que cada obstáculo es una oportunidad para que la fe crezca. Dios utiliza incluso los momentos más difíciles para traer su luz. El nacimiento de Jesús en un pesebre nos recuerda que la verdadera grandeza no está en el lujo, sino en la presencia de Dios en nuestras vidas. María sostuvo al Salvador en sus brazos, sabiendo que el amor de Cristo cambiaría el mundo. En nuestras vidas, cada pequeño acto de fe, cada oración y cada gesto de amor hacia los amigos y la familia es una semilla de esperanza. María nos enseña que, aunque no tengamos todas las respuestas, el amor y la fe siempre encuentran un camino. La presentación de Jesús en el templo y la profecía de Simeón. Cuando María y José llevaron a Jesús al templo para ser presentado, recibieron una profecía inesperada. Simeón, un hombre justo y devoto, había esperado toda su vida para ver al Salvador, y en ese momento, declaró que Jesús sería una luz para todas las naciones, pero también predijo que María sufriría. Esto nos recuerda que, aunque seguimos el camino de Dios, no siempre será fácil. La fe, como la de María, nos invita a aceptar tanto las bendiciones como los desafíos. ¿Estás preparado para aceptar los retos que vienen con seguir a Cristo? María escuchó con atención las palabras de Simeón, guardándolas en su corazón. Este acto de meditación y reflexión es algo que podemos aplicar en nuestras propias vidas cuando enfrentamos situaciones que no comprendemos del todo. A veces, las palabras de Dios no tienen un significado inmediato, pero al igual que María, debemos confiar en que el tiempo de Dios es perfecto. Si alguna vez te sientes confundido o perdido, busca refugio en la oración y en la Biblia, permitiendo que la guía de Papá en el cielo ilumine tu camino. La profecía de Simeón también señaló el sufrimiento futuro de María al ver a su hijo crucificado. Este dolor nos recuerda que el amor verdadero a veces implica sacrificio. María, aun sabiendo que su hijo enfrentaría el dolor, permaneció firme en su fe. Su ejemplo nos enseña que, aunque el sufrimiento es parte de nuestra vida, siempre hay esperanza en Cristo. Cada vez que enfrentas dificultades, recuerda que el amor de Yeshua es más fuerte que cualquier dolor, y que la esperanza siempre prevalece. La fuga a Egipto y la protección de Jesús. Después de la visita de los Reyes Magos, un ángel del Señor se apareció a José en un sueño, advirtiéndole del peligro que Herodes representaba para Jesús. María, José y el niño Jesús tuvieron que huir a Egipto para salvar su vida.
Esta etapa de la vida de María nos enseña la importancia de la protección divina en los momentos de mayor peligro. A veces, cuando las circunstancias nos superan, debemos recordar que Dios siempre está un paso adelante, protegiendo y guiando nuestras decisiones. ¿Cuántas veces has sentido que algo te protegía cuando no podías ver el peligro? La decisión de huir no fue fácil. Abandonar su hogar y enfrentarse a lo desconocido requiere una fe firme en el plan de Dios. María, como madre, seguramente temía por la seguridad de su hijo, pero confió en Papá en el cielo para guiarlos por el desierto hasta Egipto. En nuestra vida, cuando enfrentamos incertidumbre o desconfianza, debemos recordar este ejemplo de confianza absoluta en la protección de Dios. A veces, los caminos más difíciles nos llevan a las mayores bendiciones. En Egipto, lejos de su hogar, María y José encontraron refugio y tiempo para que Jesús creciera en seguridad. Esto nos muestra que, aunque el proceso de protección puede ser doloroso o incómodo, Dios nunca nos abandona. Él provee en los momentos más oscuros y desconocidos. Al igual que María, podemos encontrar consuelo en saber que incluso en las pruebas más difíciles, Dios siempre nos cuida. La clave es mantener la fe y confiar en su amor inquebrantable. La infancia de Jesús y la enseñanza de María. Durante la infancia de Jesús, María desempeñó un papel crucial en su educación y crecimiento espiritual. Aunque era el Hijo de Dios, Jesús fue criado con amor y dedicación por María y José, quienes le enseñaron las Escrituras y lo guiaron en la fe de sus ancestros. Esta etapa nos recuerda la importancia de la enseñanza y la formación espiritual en la familia. No importa cuán grandes sean los planes de Dios para nosotros, el apoyo y el amor de nuestros seres queridos siempre juegan un papel fundamental. ¿Qué lecciones valiosas transmites a tus amigos o familia? María no solo enseñó a Jesús las tradiciones y las historias de la Biblia, sino que también lo educó en el amor y la compasión. En nuestra vida, debemos seguir su ejemplo, educando a nuestros hijos, amigos y seres queridos con los principios de Cristo, amor, paciencia y fe. En lugar de simplemente enseñar con palabras, María mostró con acciones el poder de la oración y la confianza en Dios. Si buscas guiar a otros en el camino de la fe, empieza por ser un ejemplo vivo de esos valores. La infancia de Jesús en Nazaret fue una etapa tranquila pero llena de propósito. María guardaba todas las cosas en su corazón, reflexionando sobre el papel de su hijo en el plan de Dios. Esto nos invita a cultivar una relación íntima con Papá en el cielo, meditando en sus promesas y protegiendo nuestra fe en silencio y con devoción. Cada momento de nuestra vida cotidiana puede ser una oportunidad para enseñar y aprender, si lo vivimos con el corazón lleno de fe y esperanza en Cristo. La búsqueda de Jesús en el templo. Cuando Jesús tenía 12 años, María y José lo llevaron a Jerusalén para la celebración de la Pascua. Después de la festividad, al emprender el regreso, descubrieron que Jesús no estaba con ellos. Esta experiencia fue profundamente angustiante para María como madre. Imagínate perder de vista a alguien tan valioso. En su búsqueda desesperada, volvieron a Jerusalén y lo encontraron en el templo, dialogando con los maestros. Este episodio nos muestra que incluso aquellos que parecen más cerca de Dios pueden sorprendernos con decisiones inesperadas. ¿Cómo reaccionarías si descubrieras que algo tan importante en tu vida no está donde pensabas que debería estar? La búsqueda de María y José simboliza, en muchas ocasiones, nuestra propia búsqueda de respuestas y guía en la vida. A veces, sentimos que hemos perdido de vista el propósito o el camino que Dios ha trazado para nosotros, y esto puede llevarnos a momentos de incertidumbre y confusión. Sin embargo, como María, es importante no rendirse, sino continuar buscando con fe. Si alguna vez te has sentido perdido, quizás este sea el momento de volver al templo, es decir, regresar a la oración, a la Biblia, a la confianza en que Papá en el cielo tiene un plan perfecto para ti. Cuando encontraron a Jesús en el templo, su respuesta sorprendió a María: ¿no sabían que debo estar en los asuntos de mi Padre? Esta respuesta, aunque desconcertante para una madre preocupada, revelaba el profundo entendimiento que Jesús tenía sobre su misión divina. María no comprendía del todo en ese momento, pero guardó sus palabras en su corazón. De la misma manera, muchas veces no entendemos los caminos que Dios nos muestra inmediatamente, pero al igual que María, podemos confiar en que con el tiempo todo tendrá sentido. La enseñanza aquí es la paciencia y la reflexión, sabiendo que aunque no entendamos todo, Dios nos guiará. Este episodio nos enseña que, como María, debemos aprender a soltar el control de ciertas situaciones y confiar en que Dios está trabajando, incluso cuando no podemos ver los resultados. Es un recordatorio de que, aunque nuestra fe pueda ser probada, siempre encontraremos a Jesús, nuestro Salvador, en el centro de todo lo que hacemos. Si alguna vez te sientes perdido, vuelve a lo esencial, la oración,
la reflexión, y busca a Jesús en lo cotidiano, como María lo encontró en el templo, rodeado de sabiduría y propósito. Además, este pasaje también resalta el papel central que juega la familia y las amistades en nuestra vida espiritual. María y José buscaron juntos a Jesús, lo que muestra la importancia de apoyarse en quienes nos rodean cuando estamos en momentos de búsqueda o dificultad. En la vida, nadie camina solo, y a menudo es en comunidad, con la ayuda de nuestros amigos y familiares, que encontramos las respuestas que necesitamos. La búsqueda de Jesús es también un llamado a involucrarnos en comunidad, a buscar juntos lo que se ha perdido y a confiar en que con fe, todo se encontrará. Finalmente, María, al encontrar a Jesús, nos enseña que incluso en la preocupación y el caos, la paz puede ser restaurada cuando reencontramos nuestra conexión con lo divino. El templo puede ser un lugar físico, pero también representa ese espacio interior donde nos reconectamos con nuestra fe y con la esperanza. Así como Jesús estaba ocupado en los asuntos de su Padre, también debemos aprender a ocuparnos de nuestra relación con Dios y priorizar los asuntos del reino en nuestras vidas cotidianas. ¿Dónde estás buscando a Jesús hoy? ¿Has vuelto a los asuntos de tu Padre en los momentos de incertidumbre? Las bodas de Caná, el primer milagro de Jesús y la intercesión de María. En las bodas de Caná, se nos revela otro aspecto esencial del papel de María en la vida de Jesús. Cuando el vino se agotó en la celebración, fue ella quien intercedió ante su hijo para que hiciera algo al respecto. Aunque Jesús inicialmente pareció reacio, María confiaba en su poder y le dijo a los sirvientes: hagan todo lo que él les diga. Este es un ejemplo profundo de la confianza inquebrantable que tenía en su hijo y en la voluntad de Dios. A veces, en la vida, también necesitamos esa voz que nos recuerde seguir confiando en las promesas de Dios. ¿Tienes a alguien en tu vida que te impulse a tener fe, incluso cuando parece que la solución no está a la vista? La intercesión de María en este momento no solo nos muestra su influencia en la vida de Jesús, sino también su capacidad para discernir cuándo era el momento adecuado para que Él comenzara a manifestar su poder divino. En nuestras vidas, podemos aprender de María la importancia de la intercesión, de acudir a Papá en el cielo en oración por nuestras familias, amigos, y por aquellos que necesitan un milagro. Así como ella supo cuándo era el momento para que Jesús actuara, nosotros también debemos estar atentos a los momentos en que Dios quiere actuar en nuestras vidas, a través de la oración y la confianza en su amor. El milagro de Caná, donde Jesús convirtió el agua en vino, no fue solo un acto de poder, sino también un símbolo de la abundancia y la transformación que Cristo trae a nuestras vidas. María fue clave en iniciar este milagro, mostrándonos que incluso en las situaciones cotidianas, como una boda, Dios puede hacer grandes cosas. Cuando nos enfrentamos a momentos de escasez o incertidumbre, podemos recordar que Jesús siempre está dispuesto a transformar lo ordinario en extraordinario, y que muchas veces esa transformación comienza con una simple oración de intercesión. A través de su ejemplo, María nos invita a tener una fe activa, a no ser simplemente espectadores de nuestra vida espiritual, sino participantes activos. Ella no se quedó esperando que las cosas se resolvieran solas, sino que tomó la iniciativa y acudió a Jesús. En nuestras vidas, también debemos ser proactivos en nuestra relación con Cristo, buscando su guía y su poder en las situaciones difíciles. Si hoy te enfrentas a una necesidad, recuerda que puedes acudir a Él, sabiendo que su amor y poder pueden transformar cualquier situación. El hecho de que Jesús realizara su primer milagro en una boda también nos habla de la importancia de la familia y la comunidad en el plan de Dios. María estaba presente en este momento clave, no solo como madre, sino como alguien profundamente involucrada en la vida de quienes la rodeaban. Este es un recordatorio de que, como cristianos, somos llamados a vivir en comunidad, apoyándonos mutuamente y celebrando los momentos importantes juntos. Las bodas, como símbolo de unión y amor, también reflejan la unión que Cristo busca con cada uno de nosotros a través de su sacrificio y amor incondicional. Otro punto crucial es la disposición de los sirvientes en las bodas de Caná. Aunque no entendían completamente lo que iba a suceder, siguieron las instrucciones de Jesús. Este acto de obediencia es una lección para nosotros. Aunque no siempre comprendemos los planes de Dios, debemos confiar en Él y seguir sus instrucciones. María fue la primera en reconocer la importancia de esta obediencia, y nos enseña que, al igual que aquellos sirvientes, debemos estar dispuestos a hacer lo que Cristo nos pida, incluso cuando no entendamos por completo el resultado. Por último, el milagro de Caná marca el inicio del ministerio público de Jesús, pero también resalta el papel de María como una figura clave en ese comienzo. A veces, somos llamados a ser el catalizador del cambio en la vida de los demás, como lo fue María para Jesús en ese momento. Ella no solo es la madre que lo cría, sino también aquella que impulsa su misión. De la misma manera, podemos ser una fuente de fe y apoyo para quienes nos rodean,
ayudándoles a descubrir el propósito que Dios tiene para sus vidas. ¿Estás dispuesto a ser esa voz de fe para alguien más, confiando en que Dios puede obrar a través de ti, como lo hizo con María en Caná? María al pie de la cruz, el dolor y la fidelidad. El momento más doloroso en la vida de María fue estar al pie de la cruz, viendo a su hijo sufrir una muerte brutal. Ninguna madre debería presenciar el sufrimiento de su hijo de esa manera, y sin embargo, María permaneció fiel, soportando el inmenso dolor con una confianza inquebrantable en el plan de Dios. Este episodio no solo nos muestra el sacrificio de Jesús, sino también el de María, quien, desde el inicio, supo que el camino de su hijo estaría marcado por el sufrimiento. A veces, somos llamados a soportar momentos de dolor que no comprendemos, pero como María, debemos recordar que detrás de cada cruz, hay una resurrección. ¿Cómo reaccionas cuando te enfrentas a momentos de profundo sufrimiento? La presencia de María al pie de la cruz nos enseña la importancia de la fidelidad incluso en los momentos más oscuros. Muchos de los discípulos de Jesús huyeron, pero María permaneció, demostrando que el verdadero amor y la fe no se rinden ante el dolor. En nuestra vida, cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen insuperables, debemos recordar que Cristo está con nosotros en cada paso, así como estuvo con su madre en ese momento. El dolor puede ser parte de nuestro camino, pero no es el final de la historia. La fe de María en medio de su sufrimiento nos invita a confiar en que el amor de Yeshua siempre traerá esperanza, incluso en medio de la oscuridad. En este momento crucial, Jesús también mostró su amor por su madre de una manera conmovedora. Al verla de pie junto a Juan, el discípulo amado, le dijo: «Mujer, aquí tienes a tu hijo», y a Juan: «Aquí tienes a tu madre». Con estas palabras, Jesús no solo cuidó de María en sus últimos momentos, sino que también le entregó como madre a todos sus seguidores. Este acto de amor nos recuerda que, incluso en el sufrimiento, debemos cuidar y ser cuidados por nuestra comunidad de fe. María se convierte aquí en un símbolo de la Iglesia, de la familia espiritual que Jesús nos dejó para caminar juntos en el amor y la fe. Estar al pie de la cruz no fue solo un acto de testimonio, sino también de transformación. En ese momento, el dolor de María se convirtió en esperanza, y su fe fue un testimonio vivo de lo que significa confiar en el plan de Dios, incluso cuando todo parece perdido. En nuestras vidas, cuando nos encontramos en situaciones de desconfianza o desesperanza, podemos mirar a María y aprender de su ejemplo. La oración y la cercanía con Cristo son las herramientas más poderosas para superar cualquier prueba. Si hoy te sientes al pie de una cruz personal, recuerda que la resurrección está por venir. Además, la presencia de María al pie de la cruz nos enseña que, aunque el dolor puede parecer insoportable, siempre hay una comunidad a nuestro alrededor que puede apoyarnos. Al igual que María no estaba sola en ese momento, nosotros tampoco estamos solos en nuestras pruebas. La Iglesia, nuestros amigos y nuestra familia son un apoyo vital en los momentos de dolor. Si te encuentras enfrentando un desafío difícil, no dudes en buscar el apoyo de aquellos que te rodean, y sobre todo, recuerda que Cristo está contigo en cada paso del camino. María, como madre, soportó un sufrimiento que nadie debería experimentar, pero a través de su dolor, nos mostró el camino hacia la verdadera fidelidad y amor. Este episodio es un recordatorio de que, aunque el sufrimiento es parte de la vida, no es el final. La historia de la cruz nos enseña que la esperanza siempre prevalece y que, en medio del dolor, Dios está obrando para traer redención. Así como María se mantuvo firme en su fe, también nosotros podemos encontrar en ella un modelo de perseverancia y amor inquebrantable. Finalmente, la cruz nos recuerda que el sacrificio de Cristo no fue en vano, y que el sufrimiento de María fue parte del plan redentor de Dios. Su papel como Madre del Salvador no terminó en la cruz, continuó a través de la historia de la Iglesia y en la vida de cada creyente que sigue el camino de Jesús. ¿Estás dispuesto a confiar en el plan de Dios, incluso cuando no entiendas el porqué del dolor? Como María, podemos encontrar consuelo y esperanza en el amor eterno de Cristo. La resurrección y el nuevo papel de María en la Iglesia. Después de la resurrección de Jesús, María asumió un nuevo papel en la comunidad de creyentes. Como Madre del Salvador, ella no solo fue testigo de su resurrección, sino que también se convirtió en un símbolo de fe para los primeros cristianos. Imagínate el gozo y alivio que debió sentir al ver a su hijo vencer la muerte, confirmando que todo lo que había soportado no fue en vano. María se unió a los discípulos, no como una figura distante, sino como alguien profundamente comprometida con el plan de Dios. A veces, nuestras pruebas más grandes son el preludio de una nueva misión que Dios nos tiene reservada. ¿Estás listo para abrazar un nuevo propósito después de tus propias resurrecciones personales? María, después de la resurrección,
se convirtió en un faro de esperanza para los primeros seguidores de Jesús. Su vida, llena de fe y sacrificio, sirvió como ejemplo vivo de lo que significa confiar en el plan divino. Así como ella sostuvo la esperanza en los momentos más oscuros, nosotros también podemos encontrar fuerza en su ejemplo cuando enfrentamos desafíos en nuestra vida espiritual. En lugar de rendirse ante la dificultad, María perseveró, confiando siempre en el poder de Yeshua para transformar la vida de quienes lo siguen. En nuestras vidas, podemos emular su fe, manteniéndonos firmes en la esperanza, incluso cuando la solución parece lejana. María estuvo presente con los discípulos en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Esto nos enseña que, aunque Jesús ya no estaba físicamente presente, María seguía siendo una figura central en la comunidad cristiana. Su presencia muestra la importancia de la continuidad de la fe, de mantenernos firmes en nuestra relación con Dios incluso cuando las circunstancias cambian. En nuestras vidas, a menudo experimentamos momentos en los que parece que Dios está lejos, pero al igual que María, debemos mantenernos fieles, confiando en que el Espíritu Santo siempre está presente para guiarnos y fortalecernos. La resurrección no solo fue la victoria de Jesús sobre la muerte, sino también una oportunidad para que María asumiera un nuevo rol, el de madre espiritual para todos los creyentes. En su vida, ella nos enseña que nunca es demasiado tarde para encontrar un propósito renovado. Después de haber pasado por tanto dolor y sacrificio, María encontró consuelo en el hecho de que su hijo no solo había resucitado, sino que también había dado nueva vida a la humanidad. En nuestra vida, cuando sentimos que hemos alcanzado el final de un camino, Dios puede estar preparando un nuevo comienzo lleno de esperanza y promesas. Además, María nos recuerda la importancia de la oración constante y de la comunidad de fe. En los días después de la resurrección, ella estuvo unida a los apóstoles, orando y esperando el cumplimiento de las promesas de Jesús. Este ejemplo es clave para nosotros hoy, en tiempos de incertidumbre o transición, debemos recurrir a la oración y buscar el apoyo de nuestra comunidad de fe. Si hoy te enfrentas a una situación difícil o a un cambio importante en tu vida, recuerda el ejemplo de María y los discípulos, permanece firme en la oración, confiando en que el Espíritu Santo te guiará en cada paso. El papel de María como madre espiritual no terminó con la ascensión de Jesús, sino que continuó a lo largo de la historia de la Iglesia. Ella sigue siendo un ejemplo de humildad, fe y confianza en Dios. Cada vez que enfrentamos desafíos en nuestra vida espiritual, podemos mirar a María como una madre amorosa que nos guía hacia Cristo. En lugar de rendirnos, podemos recurrir a su ejemplo, sabiendo que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. La vida de María nos invita a mantener la esperanza viva, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Finalmente, la resurrección de Jesús marcó un nuevo comienzo para María y para todos los creyentes. Ella, que había soportado tanto dolor, ahora veía el fruto de su fe y de su sacrificio. De la misma manera, en nuestras vidas, los momentos de dificultad pueden dar paso a nuevas oportunidades y a un propósito más profundo. Si hoy te sientes abatido, recuerda que la resurrección no es solo un evento histórico, sino una promesa para cada uno de nosotros. Después del dolor, siempre viene la gloria. La Asunción de María, un ejemplo de glorificación en Dios. La Asunción de María es un momento crucial que marca la culminación de su vida de fe. Según la tradición cristiana, María fue llevada en cuerpo y alma al cielo, un reflejo de su pureza y su papel único en el plan de salvación. Este evento no solo es un reconocimiento a su devoción y obediencia, sino también una promesa de lo que espera a aquellos que, como ella, permanecen fieles a Dios. En nuestra vida, muchas veces podemos sentirnos abatidos por las cargas y pruebas del mundo, pero el ejemplo de María nos recuerda que el camino de la fe siempre tiene una recompensa eterna. ¿Te imaginas lo que sería vivir una vida tan llena de fe y devoción que Dios mismo te eleve en gloria? La Asunción de María no fue un acto aislado, sino el resultado de una vida dedicada por completo a Papá en el cielo. Desde su juventud hasta su último día en la tierra, María caminó con Dios, confiando en su plan incluso cuando no lo comprendía del todo. Este evento nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias vidas pueden ser transformadas cuando ponemos a Cristo en el centro. En lugar de buscar recompensas inmediatas, María nos muestra que la verdadera glorificación viene de la entrega completa a Dios, en amor y servicio. ¿Qué aspectos de tu vida puedes entregar hoy para acercarte más a esta glorificación? El hecho de que María fuera llevada al cielo en cuerpo y alma también nos enseña algo sobre la importancia de la integridad y la pureza en nuestra vida cristiana. Así como ella fue preservada del pecado desde su concepción, su vida es un ejemplo de cómo vivir de acuerdo con los principios de Cristo. Aunque ninguno de nosotros es perfecto, el llamado de María a la pureza y a la devoción nos desafía a vivir de una manera que honre a Dios en cada aspecto de nuestras vidas,
desde nuestras relaciones familiares hasta nuestras amistades y decisiones diarias. La oración, la meditación en la Biblia y el servicio a los demás son maneras prácticas de acercarnos a esta pureza. La Asunción también nos habla del poder de la esperanza. María, que había soportado tanto dolor y sufrimiento, finalmente fue recompensada con una gloria eterna. Esta es una promesa que también está disponible para cada uno de nosotros. No importa cuán grandes sean las pruebas que enfrentemos, la historia de María nos asegura que Dios tiene un plan de redención para todos los que le siguen. Si hoy te encuentras desanimado o perdido, recuerda que la gloria de Dios es más grande que cualquier dolor terrenal, y que así como María fue llevada al cielo, también nosotros estamos llamados a la gloria eterna si permanecemos fieles. Además, la Asunción de María nos invita a reflexionar sobre el papel que jugamos en el plan de Dios para la humanidad. Aunque María tuvo un papel único como madre de Jesús, cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir. Su vida fue un ejemplo de cómo podemos vivir con humildad, obediencia y fe, confiando en que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Este propósito no siempre es claro de inmediato, pero a través de la oración y la fe, podemos descubrir nuestro papel en el plan divino. Al igual que María, debemos estar dispuestos a decir sí a lo que Dios nos pida, confiando en que Él nos guiará a la gloria. La glorificación de María es también un recordatorio de que la muerte no es el final para los que confían en Cristo. Así como ella fue llevada al cielo, también nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Este evento es una fuente de consuelo para todos los que han perdido seres queridos, recordándonos que el amor de Cristo es más fuerte que la muerte. Si alguna vez te has sentido abrumado por el dolor de la pérdida, mira el ejemplo de María y encuentra consuelo en la promesa de la resurrección y la vida eterna en la presencia de Dios. Por último, la Asunción de María nos invita a mirar más allá de lo terrenal y fijar nuestra mirada en las cosas celestiales. Su vida es un ejemplo de cómo vivir con un propósito eterno, confiando en que cada paso en la tierra es parte de un camino hacia la gloria en el cielo. A través de su ejemplo, podemos aprender a vivir de una manera que refleje el amor de Cristo en todo lo que hacemos, con la esperanza de que, al final, seremos recibidos en los brazos de Papá en el cielo, tal como lo fue María. ¿Qué estás haciendo hoy para prepararte para esa gloria eterna? María como madre de todos los creyentes. Uno de los roles más significativos que María asumió después de la ascensión de Jesús fue el de madre espiritual para todos los creyentes. Jesús, antes de morir en la cruz, la confió a Juan, el discípulo amado, diciendo, «Aquí tienes a tu madre», y desde ese momento, María ha sido vista como una figura maternal dentro de la Iglesia. Este papel no se limita a un título, sino que es una realidad vivida por millones de personas que encuentran en ella un ejemplo de fe, amor y obediencia. María, con su vida dedicada a Dios, nos invita a verla no solo como la Madre de Jesús, sino como nuestra Madre espiritual, que intercede por nosotros y nos guía hacia su Hijo. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de una guía maternal en tu vida de fe? Este rol de María como Madre de todos los creyentes también nos habla de la importancia de la comunidad de fe. Al igual que ella estuvo al lado de los discípulos, orando y apoyando en los primeros días del cristianismo, también nosotros debemos buscar apoyo en la familia espiritual que Dios nos ha dado. María nos recuerda que no estamos solos en este camino de fe, así como ella cuidó a Jesús, también cuida de nosotros como sus hijos en la fe. En lugar de caminar solos, podemos acudir a nuestra comunidad para obtener apoyo, sabiendo que en la familia de Dios siempre encontramos amor y comprensión. María es un modelo de humildad y servicio. Su papel como madre espiritual no la coloca en un pedestal inaccesible, sino que la presenta como una figura cercana, que comprende nuestras luchas y dificultades. Su vida fue una constante demostración de humildad y obediencia a Dios, desde su aceptación del anuncio del ángel hasta su presencia silenciosa y fiel al pie de la cruz. Esta humildad es un ejemplo poderoso para todos los creyentes, mostrándonos que el camino hacia Dios no se trata de grandeza terrenal, sino de una entrega sencilla y amorosa. ¿Qué áreas de tu vida podrían beneficiarse de una mayor humildad y servicio a los demás? El papel de María como madre espiritual también incluye su intercesión por nosotros. Así como intercedió en las bodas de Caná, pidiendo a Jesús que actuara, ella sigue intercediendo por nosotros ante su Hijo. En nuestra vida de oración, podemos acudir a María, pidiendo su intercesión para nuestras necesidades y las de nuestros seres queridos. No se trata de ver a María como una sustituta de Cristo, sino como alguien que, en su cercanía con Él, puede llevar nuestras peticiones a su Hijo de una manera especial. Su amor por nosotros refleja el amor de Cristo, y nos invita a acercarnos a ella con confianza y esperanza. Este concepto de María como madre de todos los creyentes también nos invita a reflexionar sobre el papel de la maternidad espiritual en nuestras propias vidas.
Cada uno de nosotros está llamado a cuidar y guiar a los demás en su caminar de fe, así como María lo hace con nosotros. Esto puede significar ser un apoyo para nuestros amigos, nuestra familia, o incluso aquellos que apenas están comenzando su camino espiritual. María nos muestra que, al cuidar de los demás, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, quien nos llamó a amar y servir a los demás sin reservas. ¿Cómo puedes ser una figura de apoyo y guía espiritual para los que te rodean? María, como madre espiritual, también nos invita a profundizar en nuestra relación con Cristo. Así como ella estuvo presente en cada momento importante de la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, también nosotros estamos llamados a estar presentes en la vida de Cristo a través de nuestra oración y servicio. María nos enseña que, al seguir a su Hijo, encontramos la plenitud de la vida y el propósito divino. Su amor por Jesús es un reflejo del amor que todos estamos llamados a tener por nuestro Salvador, un amor que transforma y da vida. Finalmente, el papel de María como madre de todos los creyentes nos recuerda que siempre tenemos un lugar al cual acudir en nuestra vida espiritual. En momentos de duda, dificultad o sufrimiento, podemos mirar a María como un ejemplo de fe y esperanza. Ella, que soportó tanto dolor, encontró su consuelo en el amor de Dios y nos invita a hacer lo mismo. Al acudir a ella en oración, podemos encontrar paz y fortaleza para seguir adelante en nuestro propio camino de fe, sabiendo que, como madre, siempre estará intercediendo por nosotros y guiándonos hacia su Hijo, Jesús. María y el poder de la oración en su vida. A lo largo de su vida, María nos ofrece un ejemplo profundo del poder de la oración. Desde el momento en que recibió el anuncio del ángel, su vida estuvo marcada por una constante comunicación con Dios. Su oración no era simplemente palabras vacías, sino una verdadera expresión de fe y confianza en Papá en el cielo. Esto lo vemos claramente en su canto de alabanza, el Magnificat, donde glorifica a Dios por las maravillas que ha hecho en su vida. María nos muestra que la oración es el medio por el cual podemos conectarnos con el amor de Dios, encontrando en ella una fuente de fortaleza en medio de cualquier circunstancia. ¿Cuán presente está la oración en tu vida diaria? El ejemplo de María nos invita a reflexionar sobre el papel de la oración en nuestra relación con Dios. Ella no solo rezaba en los momentos difíciles, sino que su vida entera era una oración constante, un diálogo abierto con Dios. A través de su vida, aprendemos que la oración no es solo una actividad puntual, sino una forma de vivir, una manera de mantenernos en comunión con el plan divino. En nuestras vidas, muchas veces dejamos la oración como último recurso cuando nos enfrentamos a dificultades, pero María nos recuerda que debe ser nuestro primer refugio. ¿Has intentado convertir cada momento del día en una oportunidad para hablar con Dios? Uno de los momentos más conmovedores de la vida de oración de María fue su presencia en el Pentecostés. Estando con los apóstoles, ella también fue testigo de la llegada del Espíritu Santo. Este evento nos muestra que la oración comunitaria tiene un poder transformador. En nuestras vidas, debemos buscar momentos para orar juntos con nuestras familias y amigos, porque la fe se fortalece cuando es compartida. María, al orar con los primeros cristianos, nos enseña que en comunidad, la oración se multiplica y el Espíritu Santo actúa de manera poderosa. Si sientes que tu fe necesita un impulso, considera la posibilidad de reunirte con otros para orar. El Magnificat, la oración de alabanza de María, es un hermoso ejemplo de cómo la oración también es un acto de gratitud. Muchas veces, nuestras oraciones están llenas de peticiones, pero María nos recuerda la importancia de agradecer a Dios por lo que ya ha hecho. Alabar a Dios en oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que transforma nuestro corazón, llenándolo de esperanza y confianza. Si hoy te encuentras en una situación difícil, sigue el ejemplo de María y encuentra motivos para alabar a Dios, porque, como ella, podemos confiar en que Dios está obrando grandes cosas en nuestras vidas, incluso cuando no lo vemos. La vida de oración de María también nos enseña sobre la paciencia. Aunque recibió grandes promesas de parte de Dios, María tuvo que esperar mucho tiempo para verlas cumplidas. Sin embargo, ella nunca dejó de confiar en el plan de Dios, y su oración constante fue una expresión de esa confianza. En nuestras vidas, cuando sentimos que las respuestas no llegan, podemos aprender de María a seguir orando con fe y paciencia. Dios siempre cumple sus promesas, pero lo hace en su tiempo perfecto. Mientras tanto, la oración nos sostiene y nos da la paz que necesitamos para seguir adelante. Otro aspecto importante de la oración de María es su intercesión por los demás. Como lo hizo en las bodas de Caná, María sigue intercediendo por nosotros ante su Hijo. Su vida nos enseña que la oración no debe ser solo por nuestras necesidades personales, sino que también debemos orar por aquellos que nos rodean. Cuando elevamos nuestras peticiones por la familia,
los amigos y aquellos que necesitan el amor de Cristo, estamos siguiendo el ejemplo de María, que nunca dejó de preocuparse por los demás. Si hoy conoces a alguien que necesita un milagro o una intervención divina, sigue el ejemplo de María y ora por ellos con fe. Finalmente, la vida de oración de María nos invita a confiar plenamente en el amor de Dios. Su fe nunca flaqueó, incluso en los momentos de mayor dolor, porque sabía que Dios siempre estaba con ella. En nuestras vidas, también podemos encontrar consuelo en la oración, sabiendo que cada palabra que elevamos a Dios es escuchada. No importa cuán grande sea el desafío, María nos enseña que la oración tiene el poder de transformar nuestras vidas, llenándonos de esperanza, paz y amor. ¿Qué estás esperando para acudir a Dios en oración hoy? Por favor, revise este tópico y me avise si está de acuerdo o UCD. La figura de María en la Iglesia primitiva y su legado espiritual. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, María se convirtió en una figura clave dentro de la Iglesia primitiva. No solo era la madre de Jesús, sino también una madre espiritual para la comunidad de creyentes. Su vida de fe, amor y devoción sirvió de inspiración para los primeros cristianos que enfrentaban persecuciones y desafíos por seguir a Cristo. María representaba el ejemplo de una vida entregada por completo al plan de Dios, una vida que, aunque llena de sufrimiento, fue bendecida por su fe inquebrantable. Para los primeros seguidores de Cristo, María era una fuente de esperanza y un recordatorio constante de que, aunque el camino sea difícil, la recompensa es eterna. ¿Quién en tu vida ha sido una figura de fe que te ha inspirado a seguir adelante? La importancia de María en la Iglesia primitiva no se limitaba a su papel como madre de Jesús, sino que ella misma fue un modelo de discipulado. Al estar al lado de los apóstoles en oración, María demostró su compromiso con la misión de difundir el mensaje del Evangelio. Su presencia constante entre los discípulos nos enseña sobre la importancia de la unidad en la comunidad de fe y el poder de la oración colectiva. En nuestras vidas, a menudo nos olvidamos del valor de la oración en comunidad, pero María nos recuerda que, al orar juntos, nos fortalecemos mutuamente y abrimos las puertas para que el Espíritu Santo actúe de manera poderosa. María también fue vista como una madre espiritual que intercedía por la Iglesia. Al igual que intercedió por los novios en las bodas de Caná, ella continúa siendo una intercesora para la Iglesia y para todos los creyentes. En los momentos de dificultad y persecución, los primeros cristianos acudían a María, confiando en su capacidad para interceder ante Jesús. Esto nos enseña sobre el poder de la intercesión en nuestra propia vida de fe. Cuando enfrentamos pruebas, podemos recurrir a la oración, no solo por nuestras necesidades, sino también por la Iglesia y por aquellos que luchan en su caminar espiritual. La intercesión de María nos invita a ser más conscientes de las necesidades de los demás y a orar por ellos con fervor. El legado espiritual de María en la Iglesia primitiva fue tan profundo que, a lo largo de los siglos, su figura ha seguido siendo central en la vida de la Iglesia. Su ejemplo de fe y humildad ha inspirado a innumerables santos y creyentes a lo largo de la historia. Cada uno de nosotros puede encontrar en María una madre que nos guía en nuestro caminar de fe, especialmente en los momentos de duda o dificultad. Así como ella acompañó a los discípulos en su misión, María nos acompaña a cada uno de nosotros en nuestro viaje espiritual, intercediendo por nosotros y guiándonos hacia su Hijo, Jesús. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en el legado que estás dejando para las futuras generaciones de creyentes? Además, María también fue un símbolo de esperanza para los primeros cristianos que sufrían persecución. Su vida, marcada por el sufrimiento y el sacrificio, fue un testimonio de que, aunque el camino cristiano puede ser difícil, siempre hay esperanza en Cristo. María estuvo al pie de la cruz, pero también fue testigo de la resurrección, lo que la convierte en un símbolo de esperanza en medio del dolor. En nuestras vidas, cuando enfrentamos pruebas y tribulaciones, podemos mirar a María y recordar que, al igual que ella, podemos encontrar consuelo y fortaleza en la promesa de la resurrección y la vida eterna. El legado de María en la Iglesia primitiva también nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en la comunidad de fe. Al igual que María, estamos llamados a ser testigos del amor de Dios y a llevar su mensaje de esperanza y salvación a quienes nos rodean. La vida de María fue un testimonio vivo de lo que significa seguir a Cristo con devoción y entrega total. Si hoy te encuentras buscando un modelo a seguir en tu vida espiritual, no busques más allá de María, cuyo legado de fe y amor sigue inspirando a millones de creyentes en todo el mundo. Finalmente, la figura de María en la Iglesia primitiva nos recuerda que todos tenemos un papel que desempeñar en el plan de Dios. Aunque ella fue elegida para una misión única, su vida nos enseña que cada uno de nosotros tiene una misión especial en la comunidad de fe. Si alguna vez te has sentido insignificante o dudoso acerca de tu propósito, recuerda que María, una joven humilde de Nazaret, cambió la historia del mundo al decir sí al plan de Dios.
¿Estás dispuesto a decir sí a lo que Dios tiene planeado para ti? María como símbolo de esperanza y consuelo en tiempos de dificultad. A lo largo de la historia, María ha sido vista como un símbolo de esperanza y consuelo para los creyentes en tiempos de dificultad. Su vida estuvo marcada por el sufrimiento, desde la profecía de Simeón hasta el momento en que vio a su hijo crucificado, y sin embargo, nunca perdió la esperanza. María nos enseña que, incluso en medio del dolor y la adversidad, podemos encontrar consuelo en Dios. Ella, que soportó lo impensable como madre, nos invita a confiar en que Dios tiene un plan más grande, incluso cuando nuestras circunstancias parecen imposibles de soportar. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes encontrar esperanza en medio de tus propios desafíos? María, al pie de la cruz, es el ejemplo perfecto de una fe que no vacila. Ver a su hijo sufrir y morir debió haber sido una de las pruebas más grandes que cualquier madre podría enfrentar, pero María permaneció firme, confiando en que la historia no terminaba en la muerte. Al igual que ella, en nuestras vidas, podemos encontrarnos ante situaciones que parecen desesperadas, pero su ejemplo nos invita a esperar en la promesa de Dios. La esperanza de la resurrección es más fuerte que cualquier dolor temporal, y María nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está trabajando para traer redención y vida. El consuelo que María ofrece no se limita solo a su papel como madre de Jesús, sino que se extiende a todos los creyentes. A lo largo de los siglos, millones de personas han acudido a ella en busca de consuelo y esperanza. María, en su humildad y fe, nos muestra que el consuelo verdadero no se encuentra en las soluciones fáciles, sino en la confianza inquebrantable en el amor de Dios. Cuando enfrentamos pruebas y sufrimientos, podemos encontrar en ella una madre amorosa que intercede por nosotros y nos recuerda que no estamos solos. Su vida es un testimonio de que, aunque el dolor es parte de nuestra existencia, la esperanza siempre prevalece. Además, el papel de María como símbolo de esperanza es especialmente poderoso en tiempos de persecución y opresión. Los primeros cristianos, al enfrentar la persecución, veían en María una fuente de fortaleza. Su vida, marcada por la pobreza, el exilio y el dolor, resonaba profundamente con aquellos que sufrían por su fe. Hoy, aún en las partes del mundo donde los cristianos enfrentan desafíos y persecuciones, María sigue siendo un faro de esperanza. En nuestras propias luchas, ya sean grandes o pequeñas, podemos recordar que, al igual que María, estamos llamados a soportar con fe, sabiendo que Dios nunca nos abandona. El consuelo de María también se manifiesta en su presencia constante en nuestra vida de oración. A lo largo de la historia de la Iglesia, María ha sido vista como una intercesora poderosa, una madre que escucha nuestras oraciones y las lleva ante su Hijo. En momentos de angustia o confusión, cuando no sabemos qué camino tomar, podemos acudir a ella en oración, sabiendo que, como madre, siempre está dispuesta a ayudarnos a encontrar el consuelo en el amor de Cristo. Si alguna vez te has sentido abrumado por las circunstancias de la vida, recuerda que María está ahí para guiarte, como lo ha hecho con innumerables creyentes a lo largo de los siglos. Su esperanza no es pasiva, sino activa. María no solo esperó en Dios, sino que actuó con fe y obediencia en cada etapa de su vida. Este es un recordatorio para nosotros de que la esperanza no se trata de esperar sin hacer nada, sino de seguir adelante, confiando en que Dios está guiando cada paso. Cuando te enfrentes a una dificultad, sigue el ejemplo de María, actúa con fe, ora con constancia y confía en que Dios te llevará a través de cualquier prueba que enfrentes. La esperanza es un regalo que Dios nos ofrece, y María nos muestra cómo vivirla plenamente. Finalmente, María como símbolo de esperanza y consuelo nos invita a ser portadores de esperanza para los demás. Su vida no solo fue un testimonio de fe personal, sino también un ejemplo de cómo compartir esa esperanza con el mundo. En nuestras vidas, estamos llamados a hacer lo mismo, llevar la luz de Cristo a quienes nos rodean, especialmente a aquellos que están pasando por momentos difíciles. Si hoy conoces a alguien que necesita consuelo, sigue el ejemplo de María y ofrece tu apoyo, tus oraciones y tu amor, sabiendo que en Cristo siempre hay esperanza. La importancia de María en la devoción cristiana a lo largo de los siglos. A lo largo de los siglos, María ha sido una figura central en la devoción cristiana, no solo como la Madre de Jesús, sino como un modelo de fe y humildad que ha inspirado a millones de creyentes. Desde los primeros días del cristianismo hasta la actualidad, María ha sido venerada y amada por su ejemplo de obediencia a Dios y su papel único en la salvación de la humanidad. Su devoción no solo se ha manifestado en la oración, sino también en innumerables expresiones artísticas, literarias y culturales, que han mantenido vivo su legado espiritual. La importancia de María en la fe cristiana nos invita a reflexionar sobre cómo su vida continúa impactando la nuestra hoy. ¿Cómo ha influido la figura de María en tu propio camino de fe?
La devoción a María ha sido una fuente de consuelo y esperanza para millones de personas en todo el mundo. A través de oraciones como el Rosario, los creyentes han encontrado en María una guía espiritual, alguien a quien acudir en los momentos de dificultad. Esta devoción no solo es un reconocimiento de su papel como Madre de Jesús, sino también una expresión de la confianza que los cristianos depositan en su intercesión. María, que estuvo tan cerca de Cristo, sigue siendo un puente entre nosotros y su Hijo, llevándonos siempre más cerca de su amor. En momentos de duda o sufrimiento, su devoción nos invita a encontrar refugio en su cuidado maternal y en su constante intercesión. A lo largo de la historia de la Iglesia, numerosos santos han encontrado en María una inspiración profunda para su vida espiritual. Desde San Bernardo de Claraval hasta Santa Teresa de Lisieux, muchos han visto en María el ejemplo perfecto de cómo seguir a Cristo con total entrega. Su humildad, su obediencia y su fe inquebrantable han sido un modelo a seguir para aquellos que buscan una vida de santidad. Incluso en la actualidad, su vida sigue inspirando a quienes desean vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Al mirar a María, podemos aprender cómo vivir con una confianza total en Dios, sin importar las circunstancias. María también ha sido un símbolo de unidad para la Iglesia. A lo largo de los siglos, tanto en Oriente como en Occidente, los cristianos han encontrado en ella un punto común de devoción y amor. En tiempos de división o conflicto dentro de la Iglesia, María ha sido una figura que une, recordándonos que, como Madre espiritual de todos los creyentes, su papel es unirnos en amor y fe. Su devoción nos invita a trabajar por la unidad de la Iglesia y a vernos unos a otros como hermanos y hermanas en Cristo, unidos por nuestra fe común. Si alguna vez has sentido división o conflicto en tu vida espiritual, recuerda que María, como Madre de todos, siempre busca unirnos en el amor de Cristo. El arte y la cultura cristiana también han sido profundamente influenciados por la figura de María. A lo largo de los siglos, su vida ha sido representada en pinturas, esculturas, música y literatura, recordándonos su importancia no solo en la vida espiritual, sino también en la expresión creativa de la fe. Desde los frescos en las catedrales medievales hasta las obras maestras del Renacimiento, María ha sido una fuente inagotable de inspiración para los artistas, quienes han buscado capturar su belleza interior y su santidad. Esta influencia cultural nos recuerda que la fe cristiana no solo se vive en el interior, sino que también se expresa en el mundo a través de la belleza y el arte. La devoción a María no se trata solo de admiración, sino de una invitación a imitar su vida. María no es solo un modelo lejano, sino una madre cercana que nos guía en nuestro caminar espiritual. Al igual que ella, estamos llamados a vivir con fe, a confiar en el plan de Dios y a obedecer su voluntad, incluso cuando no comprendamos completamente sus caminos. Su vida es un ejemplo de cómo vivir con humildad, pero también con una profunda confianza en el amor de Dios. Si alguna vez te has sentido inseguro acerca de cómo vivir tu fe, la vida de María puede ser una guía poderosa para seguir a Cristo con todo tu corazón. Finalmente, la importancia de María en la devoción cristiana nos recuerda que todos estamos llamados a un camino de fe y santidad. A través de su intercesión, encontramos consuelo, fortaleza y dirección en nuestro caminar espiritual. Ella, que fue elegida para un papel único en la historia de la salvación, también nos muestra que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. No importa cuán grande o pequeño sea nuestro papel en la vida, al igual que María, podemos confiar en que Dios está obrando en nuestras vidas de maneras que a veces no comprendemos del todo. ¿Estás dispuesto a seguir el ejemplo de María y confiar en el plan de Dios para ti? La relación de María con Jesús y su papel en el plan de salvación. La relación entre María y Jesús es un aspecto fundamental de su papel en el plan de salvación. Desde el momento de la Anunciación, cuando aceptó con humildad y fe ser la madre del Salvador, hasta su presencia en la cruz, María acompañó a su Hijo con una devoción y amor incondicional. Aunque Jesús era el Hijo de Dios, también era su Hijo, y este vínculo maternal añadió una dimensión profundamente humana a la historia de la salvación. María no solo fue testigo de los milagros y enseñanzas de Jesús, sino también de su sufrimiento y sacrificio, lo que nos recuerda que, aunque la salvación es un regalo divino, está llena de humanidad y amor. ¿Alguna vez has pensado en cómo el amor de una madre puede reflejar el amor de Dios por ti? El papel de María en el plan de salvación no fue pasivo. Aunque su sí inicial al ángel Gabriel marcó el comienzo de su misión, ella continuó activamente participando en la vida y ministerio de Jesús. En las bodas de Caná, fue ella quien intercedió por los novios, pidiendo a su hijo que realizara su primer milagro. Este acto no solo muestra su amor y preocupación por los demás, sino también su profundo entendimiento del poder y la misión de Jesús. En nuestras vidas, María nos enseña que también podemos ser intercesores, llevando las necesidades de los demás ante Dios en oración y confiando en su poder para actuar.
Si hoy conoces a alguien que necesita un milagro, sigue el ejemplo de María y pide con fe. A lo largo del ministerio de Jesús, María fue una presencia constante, incluso cuando su hijo enfrentó oposición y rechazo. Ella nunca se apartó de su lado, demostrando una fidelidad inquebrantable que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. María nos enseña que seguir a Jesús no siempre será fácil, habrá momentos de sufrimiento, incomprensión y dolor. Sin embargo, su vida nos muestra que la verdadera fe no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de permanecer firmes en el amor de Dios a pesar de ellas. Al igual que María, podemos caminar con Cristo, confiando en que, al final, su amor y sacrificio traen redención y vida. El momento culminante de la relación de María con Jesús ocurrió al pie de la cruz. Allí, ella presenció el sufrimiento de su hijo, soportando un dolor indescriptible. Sin embargo, incluso en ese momento de inmenso sufrimiento, María permaneció fiel, confiando en que el sacrificio de Jesús era parte del plan redentor de Dios. Este momento es un recordatorio de que el amor verdadero a menudo implica sacrificio, y María nos muestra cómo confiar en el plan de Dios incluso cuando el dolor parece abrumador. En nuestras vidas, cuando enfrentamos situaciones que parecen imposibles de soportar, podemos encontrar consuelo en el ejemplo de María y en su fe inquebrantable. María no solo fue testigo del sufrimiento de su hijo, sino también de su resurrección. Después de soportar la cruz, María experimentó la alegría de la victoria de Cristo sobre la muerte. Su vida nos muestra que, aunque el camino de la fe puede estar lleno de dolor y sacrificio, siempre hay esperanza y redención en Cristo. La resurrección de Jesús no solo transformó su relación con Él, sino que también confirmó su papel en el plan de salvación. Al igual que María, nosotros también estamos llamados a vivir con esperanza, sabiendo que, aunque el sufrimiento es parte de nuestra vida, la resurrección siempre tiene la última palabra. El papel de María en la historia de la salvación no terminó con la resurrección. Después de la ascensión de Jesús, ella continuó siendo una figura central en la comunidad cristiana, orando con los apóstoles y apoyando a los primeros creyentes. Su vida nos enseña que, aunque nuestras misiones pueden cambiar a lo largo de nuestra vida, siempre podemos encontrar formas de servir a Dios y a los demás. María nos invita a ser constantes en nuestra fe, a seguir orando y a confiar en el plan de Dios para nuestras vidas, incluso cuando no lo comprendamos por completo. Finalmente, la relación de María con Jesús nos muestra el poder del amor y la fidelidad. Su vida fue un testimonio de cómo el amor de Dios puede transformar no solo nuestras propias vidas, sino también las vidas de quienes nos rodean. Al seguir el ejemplo de María, podemos aprender a vivir con una fe inquebrantable, confiando en que el plan de Dios para nosotros es siempre para nuestro bien, incluso cuando el camino parece difícil. ¿Estás dispuesto a confiar en el plan de Dios, como lo hizo María, y a seguir a Jesús con todo tu corazón? La coronación de María y su papel como Reina del Cielo. La coronación de María como Reina del Cielo es un símbolo profundo de su lugar en el plan de salvación y su relación especial con Dios. Después de haber cumplido su misión en la tierra como la Madre del Salvador, María fue elevada al cielo, donde fue coronada como reina, un título que refleja su dignidad y su papel en la historia de la redención. Este evento no solo resalta la importancia de María en la vida de la Iglesia, sino que también nos invita a ver su vida como un ejemplo de lo que significa vivir en completa obediencia a Dios. Al ser coronada, María nos muestra que la verdadera grandeza no se encuentra en el poder terrenal, sino en la humildad y la fe. ¿Qué nos enseña esto sobre el tipo de grandeza que buscamos en nuestra propia vida? La coronación de María es una celebración de su fidelidad inquebrantable a Dios. Desde el momento en que aceptó ser la madre de Jesús, hasta su presencia en el Pentecostés, María vivió una vida de completa devoción y entrega al plan de Dios. Su coronación es un reconocimiento de esa devoción, una afirmación de que aquellos que confían en Dios y siguen su voluntad serán exaltados. En nuestras vidas, esto nos recuerda que, aunque el camino de la fe puede estar lleno de dificultades, la recompensa final es la vida eterna en la presencia de Dios. María nos invita a confiar en que, al igual que ella, nosotros también seremos recompensados por nuestra fidelidad. El título de Reina del Cielo no solo reconoce el papel de María como Madre de Jesús, sino también como Madre espiritual de todos los creyentes. Como Reina, ella sigue intercediendo por nosotros, guiándonos hacia su Hijo y ayudándonos en nuestro caminar espiritual. María, que vivió una vida de humildad, ahora reina en el cielo, no como una figura distante, sino como una madre cercana que escucha nuestras oraciones y nos acompaña en nuestras luchas. Si alguna vez te has sentido solo o perdido en tu vida de fe, recuerda que tienes a María, la Reina del Cielo, que intercede por ti y te guía hacia el amor de Cristo. La coronación de María también nos enseña sobre la dignidad que Dios otorga a aquellos que le siguen.
Aunque María fue una joven humilde de Nazaret, su obediencia y fe la llevaron a ser exaltada como reina del cielo. Esto nos muestra que Dios no se fija en el estatus o el poder terrenal, sino en el corazón de quienes le aman y le sirven. En nuestra vida, podemos aprender de María que la verdadera dignidad proviene de vivir según los principios del reino de Dios: amor, humildad, servicio y fe. Si hoy te sientes insignificante o sin valor, recuerda que, al igual que María, Dios tiene un propósito especial para ti y te llama a una grandeza que trasciende lo terrenal. Además, la coronación de María es un recordatorio de la victoria definitiva de Cristo sobre el pecado y la muerte. Al ser coronada como reina, María participa de esa victoria, siendo un símbolo de la esperanza que tenemos en Cristo. Su vida, marcada por el sufrimiento y la fe, culmina en la gloria eterna, mostrándonos que, aunque el camino cristiano pueda estar lleno de pruebas, la recompensa final es la vida eterna con Dios. En nuestras propias vidas, cuando enfrentamos momentos de dificultad, podemos mirar a María como un ejemplo de perseverancia y confianza en las promesas de Dios. Al igual que ella, estamos llamados a vivir con la esperanza de que, al final, la victoria de Cristo será nuestra. La figura de María como Reina del Cielo también nos invita a reflexionar sobre el papel que desempeñamos en el reino de Dios. Aunque cada uno de nosotros tiene un papel único en la historia de la salvación, todos estamos llamados a vivir como hijos del Rey. María, que fue exaltada por su humildad y obediencia, nos muestra que el camino hacia la verdadera grandeza pasa por la entrega total a la voluntad de Dios. Si hoy te sientes llamado a hacer algo más grande con tu vida, sigue el ejemplo de María y entrega todo lo que eres a Dios, confiando en que Él tiene un plan perfecto para ti. Finalmente, la coronación de María nos invita a celebrar su vida y su papel en el plan de salvación. Al ser coronada como Reina del Cielo, María no solo es una figura de devoción, sino también un modelo de lo que significa vivir en completa armonía con la voluntad de Dios. Su vida nos enseña que, aunque el camino de la fe puede ser difícil, la recompensa final es la gloria eterna en la presencia de Dios. ¿Estás dispuesto a seguir el ejemplo de María y vivir tu vida con la misma devoción, sabiendo que tu fidelidad será recompensada en el reino de los cielos? María como modelo de obediencia y confianza en Dios. María es un ejemplo supremo de obediencia y confianza en Dios. Desde el momento en que recibió el anuncio del ángel Gabriel, respondió con un sí, que cambiaría la historia de la humanidad: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Esta aceptación del plan de Dios, sin saber todos los detalles o lo que le esperaba, refleja una fe inquebrantable. María no buscó explicaciones ni garantías, simplemente confió en que lo que Dios había planeado para ella era lo mejor. En nuestras vidas, cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles o inciertas, podemos aprender de la obediencia de María y confiar en que el plan de Dios siempre es perfecto. ¿Has experimentado alguna vez la necesidad de confiar plenamente en Dios, incluso cuando no puedes ver el camino completo? La confianza de María en Dios no fue algo pasajero, fue una constante en toda su vida. A lo largo de los diferentes momentos de su vida, desde la Anunciación hasta la crucifixión y más allá, María mantuvo su fe, incluso en los tiempos de mayor incertidumbre. Ella no comprendía completamente el sufrimiento que su hijo debía enfrentar, pero nunca dudó del amor y la sabiduría de Dios. Este nivel de confianza es un desafío para nosotros en un mundo lleno de incertidumbre y duda. Nos invita a confiar en Dios, no solo cuando las cosas van bien, sino también cuando el futuro parece incierto o el dolor es difícil de soportar. Si te encuentras en un momento de prueba, recuerda el ejemplo de María y confía en que Dios tiene un propósito incluso en las dificultades. La obediencia de María no era una obediencia pasiva, sino una elección activa de seguir el plan de Dios con todo su corazón. Al aceptar ser la madre de Jesús, María asumió un papel que traería tanto alegría como dolor, pero siempre lo hizo con un espíritu de entrega total. Esto nos enseña que la obediencia a Dios no siempre es fácil, pero es lo que nos lleva a cumplir con su voluntad y a encontrar el propósito de nuestras vidas. En lugar de resistirnos o cuestionar los planes de Dios, podemos aprender a decir sí, con fe, sabiendo que Dios está guiando cada paso. Si alguna vez te has sentido inseguro sobre el camino que Dios te está llamando a seguir, busca inspiración en la obediencia de María. La confianza que María depositó en Dios no significó que no enfrentara momentos de dolor o confusión. De hecho, su vida estuvo marcada por momentos de gran sufrimiento, como cuando Simeón profetizó que una espada atravesaría su alma, refiriéndose al dolor que sentiría al ver a su hijo sufrir. Sin embargo, María nunca permitió que ese dolor la alejara de Dios. Al contrario, en esos momentos, su confianza en el plan divino se hizo aún más fuerte. Esto nos muestra que la confianza en Dios no elimina el dolor o las dificultades, pero nos da la fuerza para soportarlos. Cuando enfrentamos momentos de sufrimiento,
podemos encontrar consuelo en la fe de María, sabiendo que Dios nunca nos abandona, incluso en las pruebas más difíciles. El modelo de obediencia y confianza de María también nos enseña sobre la importancia de la humildad en nuestro caminar con Dios. Ella no buscó reconocimiento ni gloria para sí misma, sino que siempre se consideró una humilde servidora del Señor. Su ejemplo nos invita a vivir con humildad, reconociendo que todo lo que somos y todo lo que tenemos es un regalo de Dios. En lugar de buscar nuestra propia voluntad, debemos aprender a buscar la voluntad de Dios en cada situación de nuestra vida. Si hoy te encuentras luchando por controlar las circunstancias o resistiendo la dirección de Dios, mira a María como un ejemplo de cómo vivir con humildad y confianza. Además, la obediencia de María nos recuerda que, cuando decimos sí a Dios, no estamos solos. María no caminó sola en su jornada de fe, tuvo la guía del Espíritu Santo y la compañía de personas que también confiaban en Dios, como José y los discípulos de Jesús. Esto nos enseña la importancia de caminar en comunidad, apoyándonos en los demás y confiando en la guía del Espíritu Santo en cada paso del camino. Si hoy sientes que estás caminando solo en tu fe, busca una comunidad que te apoye y te ayude a confiar más plenamente en el plan de Dios para tu vida. Finalmente, la vida de obediencia y confianza de María nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios de la misma manera que ella lo hizo? ¿Estamos dispuestos a decir sí al plan de Dios, incluso cuando no comprendemos todos los detalles? Al seguir el ejemplo de María, podemos aprender a vivir con una confianza inquebrantable en el amor y la sabiduría de Dios, sabiendo que, al final, su plan siempre es para nuestro bien. ¿Estás dispuesto a confiar plenamente en Dios hoy, como lo hizo María? El papel de María en la evangelización y su influencia en la Iglesia moderna. María ha jugado un papel crucial en la evangelización a lo largo de la historia de la Iglesia. Su vida y su testimonio han sido una fuente de inspiración para los creyentes, y su ejemplo ha guiado a innumerables personas hacia una relación más profunda con Jesús. Como madre de la Iglesia, María no solo es una figura de devoción, sino también un modelo a seguir en la misión de llevar el mensaje de Cristo al mundo. A lo largo de los siglos, muchas apariciones marianas, como las de Fátima, Lourdes y Guadalupe, han reforzado su llamado a la conversión y a la evangelización, recordándonos la importancia de difundir el Evangelio con amor y perseverancia. ¿Cómo podemos, al igual que María, ser portadores del mensaje de Cristo en nuestra vida diaria? La influencia de María en la evangelización no se limita solo a su vida en la tierra. A través de las generaciones, su presencia ha sido un puente para aquellos que buscan una relación más cercana con Jesús. Su humildad y disposición a aceptar el plan de Dios han inspirado a misioneros, santos y fieles en todo el mundo a seguir adelante en su misión de evangelización, incluso en medio de las pruebas y desafíos. María, que llevó a Jesús en su seno y lo presentó al mundo, sigue siendo una guía para la Iglesia en su misión de presentar a Cristo a todas las naciones. Su ejemplo nos recuerda que cada uno de nosotros, sin importar nuestra posición, tiene un papel que desempeñar en la propagación del Evangelio. Uno de los aspectos más poderosos de la influencia de María en la evangelización es su papel como intercesora. A lo largo de los siglos, los cristianos han recurrido a María en oración, pidiendo su intercesión para la conversión de los corazones y la propagación de la fe. En lugares como Guadalupe, donde su aparición ayudó a convertir a millones de personas al cristianismo, podemos ver cómo la intercesión de María sigue siendo una fuerza poderosa para la evangelización en el mundo moderno. Si alguna vez has sentido la necesidad de acercar a alguien a Cristo, puedes seguir el ejemplo de María y pedir su intercesión en tu misión, sabiendo que su amor por su Hijo y por nosotros es inmenso. En la Iglesia moderna, María sigue siendo una figura central, especialmente en tiempos de crisis y cambio. En medio de las divisiones y los desafíos del mundo actual, su mensaje de paz, amor y unidad resuena más fuerte que nunca. María nos recuerda que la evangelización no se trata solo de palabras, sino de vivir una vida que refleje el amor de Cristo. Su humildad, su compasión y su disposición a servir a Dios son cualidades que todos los cristianos están llamados a emular. Al seguir su ejemplo, podemos ser testigos vivos del Evangelio, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. ¿De qué manera puedes reflejar el ejemplo de María en tu vida cotidiana? El impacto de María en la evangelización también se refleja en su papel como madre espiritual de la Iglesia. Como madre de todos los creyentes, su amor y cuidado por nosotros nunca cesan. Este amor maternal ha inspirado a generaciones de fieles a confiar en su intercesión y a buscar su guía en la misión de llevar el Evangelio al mundo. Su vida nos enseña que la evangelización no es solo para unos pocos, sino para todos los que siguen a Cristo. Cada uno de nosotros está llamado a ser un testigo de su amor, ya sea en nuestras familias, en nuestro trabajo o en nuestras comunidades.
María, que vivió una vida de servicio y entrega, nos invita a hacer lo mismo en nuestra misión de evangelización. Además, María nos muestra que la evangelización no siempre es grandiosa o espectacular. A veces, se trata de los pequeños actos de amor y servicio que hacemos todos los días. Su vida sencilla en Nazaret, cuidando de Jesús y sirviendo a su familia, es un recordatorio de que podemos evangelizar con nuestras acciones diarias, mostrándoles a los demás el amor de Cristo a través de nuestra amabilidad, paciencia y generosidad. Si alguna vez te has sentido abrumado por la idea de la evangelización, recuerda que, al igual que María, puedes llevar a Cristo al mundo a través de los pequeños actos de amor que realizas cada día. Finalmente, el papel de María en la evangelización nos recuerda que la misión de llevar el mensaje de Cristo al mundo nunca termina. Su vida fue un constante testimonio de fe, y su influencia sigue siendo un faro de luz para los creyentes de hoy. Al seguir su ejemplo, estamos llamados a vivir una vida que refleje el amor de Cristo y a compartir ese amor con quienes nos rodean. ¿Estás dispuesto a seguir el ejemplo de María y a ser un testigo fiel del Evangelio en tu vida cotidiana? María como puente entre Dios y la humanidad. María ha sido vista a lo largo de la historia como un puente espiritual entre Dios y la humanidad. A través de su sí al ángel Gabriel, María permitió que el plan de salvación de Dios se hiciera carne en el mundo, trayendo a Jesús, el Salvador, a la humanidad. Este acto de entrega no solo cambió su vida, sino también la historia de la humanidad, ya que permitió que el Verbo se hiciera hombre. María, como Madre de Jesús, se convirtió en un vínculo vivo entre el cielo y la tierra, una figura que nos recuerda constantemente el amor de Dios por su creación y su deseo de acercarse a nosotros. ¿Alguna vez has pensado en cómo puede ser un puente entre el amor de Dios y las personas que te rodean? El papel de María como puente no terminó con el nacimiento de Jesús, sino que continuó a lo largo de su vida. Al caminar junto a su Hijo durante su ministerio, María fue un testigo constante del amor y la misericordia de Dios. Su disposición a servir, a escuchar y a orar por los demás la convierte en un ejemplo de cómo nosotros también podemos ser instrumentos de la gracia divina. En lugar de centrarse en sí misma, María siempre dirigía a los demás hacia su Hijo, mostrándoles el camino hacia la salvación. Esto nos enseña que, como cristianos, estamos llamados a ser puentes entre Dios y el mundo, ayudando a los demás a encontrar el camino hacia Cristo a través de nuestras palabras, acciones y oraciones. A lo largo de los siglos, María ha sido venerada como una mediadora amorosa, alguien que intercede por la humanidad ante su Hijo, Jesús. Esta mediación no significa que reemplaza el papel de Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, sino que su intercesión es una expresión del profundo amor maternal que tiene por nosotros. Así como en las bodas de Caná intercedió por los novios, pidiendo a Jesús que realizara su primer milagro, María sigue intercediendo por nosotros, llevándonos más cerca de su Hijo. Cuando te enfrentas a desafíos o situaciones difíciles, puedes acudir a María en oración, sabiendo que ella te llevará al corazón de Cristo con el mismo amor y cuidado que mostró en su vida. María también es un puente entre las generaciones. Su vida y su ejemplo han resonado en la vida de millones de personas a lo largo de los siglos, mostrando cómo una vida de fe, humildad y obediencia a Dios puede transformar el mundo. Su ejemplo sigue siendo relevante hoy, guiándonos en nuestro propio caminar espiritual y mostrándonos cómo podemos vivir una vida centrada en Dios. María nos invita a confiar en el plan de Dios para nuestras vidas, incluso cuando no entendemos completamente lo que nos pide. Al igual que ella, podemos ser puentes entre las generaciones, transmitiendo la fe y el amor de Dios a las futuras generaciones. El papel de María como puente entre Dios y la humanidad también se manifiesta en su capacidad para unir a los creyentes. A lo largo de la historia de la Iglesia, María ha sido una figura de unidad, alguien que ha reunido a los cristianos en torno a su amor por Cristo. En tiempos de división y conflicto, su mensaje de paz y amor ha resonado como un recordatorio de que, en Cristo, somos uno. Si alguna vez te has sentido dividido o en conflicto en tu vida de fe, María te invita a encontrar la unidad en Cristo, a ser un puente de reconciliación y paz entre los demás. Su vida nos muestra que el amor de Dios no conoce fronteras y que, como ella, estamos llamados a ser portadores de ese amor en el mundo. Además, María nos muestra que el camino hacia Dios es accesible para todos. Aunque fue elegida para un papel único en la historia de la salvación, su vida fue sencilla y humilde. Esto nos enseña que no necesitamos grandes títulos o logros para ser instrumentos de la gracia de Dios. Al igual que María, podemos ser puentes entre Dios y la humanidad simplemente viviendo una vida de fe, oración y servicio. Si alguna vez te has sentido insignificante o sin importancia en el plan de Dios, recuerda que María, una joven humilde de Nazaret, fue el puente que trajo a Cristo al mundo. Tú también puedes ser un instrumento de Dios en la vida de los demás, acercándolos a su amor. Finalmente,
El papel de María como puente nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. ¿Estamos siendo puentes de amor, fe y esperanza para los demás? ¿Estamos dispuestos a seguir el ejemplo de María, entregándonos completamente al plan de Dios, confiando en su voluntad y ayudando a los demás a encontrar el camino hacia Cristo? Al seguir el ejemplo de María, podemos aprender a vivir una vida que refleje el amor de Dios, sirviendo como puentes entre el cielo y la tierra, llevando el mensaje de salvación a quienes nos rodean. Después de conocer el papel esencial de María en el plan de salvación, queda claro que su vida no solo fue un ejemplo de obediencia y fe, sino también una invitación para nosotros. ¿Cómo puedes aplicar hoy las lecciones de humildad, entrega y confianza que nos dejó María? Tal vez en tu vida diaria enfrentas desafíos que parecen imposibles, pero recuerda cómo María, con su sí a Dios, permitió que lo imposible sucediera. ¿Estás listo para decir tu propio sí al plan que Dios tiene para ti? No se trata solo de admirar a María, sino de seguir su ejemplo. Te invito a reflexionar, ¿qué áreas de tu vida necesitan más fe, más entrega? Si este contenido te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo cómo vivir una vida más conectada con el propósito divino.